Buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo en el canal YouTube del Gabinete Psicoanalítico Palma. Mi nombre es Silvia Álvarez, soy psicoanalista, psicóloga y enfermera. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo de la regresión, que es un apartado que está en el último capítulo de la interpretación de los sueños, que se llama Psicología de los procesos oníricos. Su segundo apartado entonces es la de regresión. Este capítulo lo abre Freud haciendo un pequeño resumen que él considera necesario de todo lo trabajado ahora en su obra, en esta obra de la interpretación de los sueños. Y va a decir que una de las cosas que va a decir es que hemos determinado que el sueño es un producto completo, complejo e importante que se puede interpretar. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir básicamente que tiene un sentido dentro de la vida psíquica y anímica de la persona, una vez que es interpretado o analizado en análisis, en el encuadre psicoanalítico. Luego va a decir Freud que el estímulo genuino del sueño es un deseo inconsciente, reprimido e infantil, ¿vale? Es decir, que proviene de nuestra infancia, de nuestras primeras impresiones. Y además nos dice y nos recuerda que además de este deseo inconsciente hay otro material en el sueño, otras fuentes que no son este deseo, como son sucesos del día anterior, excitaciones internas o externas, y otros que colaboran también en la formación de ese sueño. Luego va a decir Freud que en el sueño hay una serie de operadores, nos recuerda que están los operadores del sueño, es decir, aquellos mecanismos por los cuales el sueño se forma, da lugar a lo que nosotros contamos en un análisis o a una persona, a un amigo. Ese cuentito del sueño viene a estar formado por esos operadores. Esos operadores son desplazamiento, condensación, figurabilidad y elaboración secundaria. Y nos dice Freud que los sueños nos parecen absurdos muchas veces porque esos operadores trabajan para la censura, es decir, para una parte de nuestro aparato psíquico que está ubicada en el preconsciente y que censura esos contenidos que provienen de nuestro deseo inconsciente, deformándolos. ¿Cómo? Pues mediante estos 4 operadores, ¿vale? Por eso a veces los sueños nos parecen absurdos, porque precisamente están desplazados y deformados, y porque en esa deformación muchas veces pierden el sentido lógico racional aristotélico al que estamos acostumbrados a utilizar en nuestra vigilia, es decir, mediante la conciencia o el razonamiento. Luego nos dice Freud que ahora que hemos visto el funcionamiento del sueño, es decir, cómo se forma un sueño, se pregunta, ¿pero dónde ocurre esto? Y antes de dar respuesta a esto, de analizar la respuesta, porque ya sabes que Freud da contestaciones, pero luego las cuestiona, ¿no? Pues antes de dar respuesta a esto, va a analizar un sueño que dice así. Dice, en el sueño hay un hombre que ha estado velando a su hijo durante muchos días porque estaba enfermo y al final acaba muriendo. A la noche de la muerte, hay un velatorio y se va a descansar y deja a un anciano cuidando del féretro de su hijo. Entonces sueña que su hijo se levanta, se acerca a él y le dice: «Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?». Entonces se despierta y ve un reflejo en la habitación, va a la habitación continua, donde está el cadáver, y ve un cirio que ha caído sobre la manga del traje de su hijo y que está quemándole el traje y la mano. Y dice Freud, lo que ha pasado aquí es que mientras dormía, este señor ha visto un reflejo. Su aparato perceptual, que no está en coma, es decir, no está desactivado, simplemente está con un umbral de actividad menor, lo que va a hacer es tomar percepción de eso. Y en lugar de despertarse, va a generar un sueño, ¿vale? Va a generar un sueño y introduciendo esa percepción del reflejo. Entonces dice Freud que este sueño nos ilustra 2 caracteres del sueño, de la formación de sueños. Y tiene que ver con, 1, los sueños nunca están en un carácter optativo, es decir, siempre se manifiesta el sueño en presente e indicativo, es decir, el deseo inconsciente, el deseo del sueño siempre se van a manifestar en presente e indicativo. Por ejemplo, en el caso de este señor, su hijo aparece vivo, que es uno de los deseos del sueño, ¿no? Volver a ver a su hijo vivo. Y no es optativo, no es quizá he visto a mi hijo vivo, quizá podría ser, no. Aparece directamente ahí vivo delante de él, ¿no? Que era su deseo. Entonces, los sueños siempre aparecen en presente e indicativo.
Por otro lado, dice también que además se transforman las ideas, los pensamientos que tenemos sobre ese deseo en imágenes. Y dice Freud, es verdad que hay sueños que no se conforman por imágenes, sino por pensamientos, o simplemente sabemos que hemos soñado algo, una idea, pero no se ha transformado en imágenes. Pero que son muy poquitos, dice Freud. Entonces, retomando lo que Freud se pregunta, es decir, ¿dónde ocurre todo esto? Va a decir que el aparato psíquico no nos lo podemos representar en una cartografía neuronal, como ya intentó en Proyecto de Psicología para Neurólogos en la época preanalítica, antes de la interpretación de los sueños. Este intento ya lo hizo Freud y lo abandonó porque no le encontró ninguna lógica a lo que estaba escribiendo, más allá de que luego este texto fue recuperado por Ramón y Cajal y le sirvió para conceptualizar, por ejemplo, la sinapsis. Bueno, nos dice Freud, imaginaos un aparato óptico, una cámara o un telescopio con un sistema de lentes que están en un cierto orden. Ese sistema de lentes produce una imagen ideal en un punto ideal, ¿vale? Perdón, una imagen ideal no, un punto ideal donde aparece la imagen. Entonces, dice Freud que los procesos psíquicos vendrían a estar situados en ese punto ideal donde aparece la imagen. Aparecen unos procesos psíquicos, pero no podemos ubicarlos en una cartografía. Y esos procesos psíquicos son resultados de un sistema de lentes, no son lentes en Freud, sino son instancias o sistemas, pero que de alguna manera, por cómo están colocados, van a producir, y la dirección que siguen va a producir ese producto psíquico, pero que no se puede cartografiar en lo neuronal, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, Freud nos va a traer una serie de esquemas donde nos va a explicar pues esta relación entre esos lentes o instancias. Y aquí hago un inciso porque es muy interesante recordar que Freud no trabaja los síntomas para explicar el aparato psíquico, trabaja los sueños. ¿Y eso por qué? Porque Freud entiende que si trabaja los síntomas, las personas que para explicar los procesos psíquicos, podemos atribuirle que ese funcionamiento del aparato que está explicando es en personas patológicas, en personas con problemas patológicos. En cambio, si utiliza los sueños para explicar los procesos psíquicos, se puede generalizar, porque soñamos todos. Entonces, Freud nos da el primer esquema y nos dice, aquí os dejo el esquema en la pantalla, nos dice, los estímulos entran en el aparato psíquico por el polo perceptual. Dejan una serie de huellas que van a conformar la memoria y salen por el polo motor, es decir, por la conducta motora, por el hecho de hablar o por el hecho de movernos o hacer algo. Dice Freud que estos sistemas, este estímulo que deja una huella y esa huella va a conformar la memoria, a la que va a llamar huella mnémica. Esas huellas mnémicas, dice Freud, que no van a tener la cualidad que del estímulo que entró. Es decir, nosotros con nuestros ojos vemos algo que no vamos a recordar con la misma cualidad que en el momento en que la vimos. No va a ser el mismo rojo intenso, no va a ser el mismo olor que percibimos. Cuando recordamos algo, no lo recordamos tal cual lo vimos o tal cual lo olfateamos. Entonces, dice Freud que por eso no podemos decir que lo que recordemos sea igual a lo que vivimos. Algo interesante es que estas huellas mnémicas que entran al aparato se van asociando entre ellas por una serie de categorías. Dice Freud que la primera categoría que se da es la categoría de simultaneidad, es decir, aquellas huellas que han aparecido al mismo tiempo se van asociando por este hecho, por haber aparecido al mismo tiempo. Luego hay unas huellas que se asociarán por la categoría causa-efecto, es decir, que una variable A y una variable B ocurran como causa de la otra, eso va a dar lugar a una asociación, a una categoría asociativa determinada. Por ejemplo, si yo meto los dedos en un enchufe, voy a asociar enchufes a peligro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a eso se va a asociar. Otros dice Freud que se asociarán por homofonía, es decir, por palabras que se parecen. Por ejemplo, casa-caza, por ejemplo, ¿no? Que suenan igual, pero que no se escriben igual. Luego dice Freud que aquí teníamos entonces tres sistemas, ¿no?
que el sistema anémico tiene capacidad de memorizar, pero el sistema perceptual no, porque si no se saturaría y no podría seguir percibiendo más información, no podría seguir recibiendo más información. Y esto me recuerda a lo que en psiquiatría se llama trastorno de ansiedad generalizado. Estas personas que están constantemente preocupadas por algo, siempre están con la cabeza llena de preocupaciones. Y cuando vienen a consulta te dicen, es que tengo como problemas de memoria, problemas de atención, no puedo concentrarme, y es que es normal. Si tú estás con todo lo que sería en este caso el aparato de Freud, el polo perceptual, saturado de preocupaciones, de estímulos internos que están constantemente en tu cabeza, es imposible que sigas percibiendo nueva información, por ejemplo, al estudiar. O sea, y eso te va a generar problemas. Entonces, ahora vamos a ver el segundo esquema. Nos dice donde Freud ya ubica inconsciente, preconsciente y unas direcciones, ¿no? Nos dice Freud lo siguiente. La dirección del aparato psíquico parte del deseo inconsciente, nos dice Freud. Pero hay que tener en cuenta una cuestión, y es, cuando nosotros, y esto lo dice Freud en otros textos de su obra, cuando nosotros estamos durante la vigilia funcionando y estamos percibiendo tanto estímulos internos, es decir, pensamientos, como estímulos externos, o sensaciones nuestras, también puede ser un estímulo interno, también está circulando el deseo inconsciente. El deseo inconsciente está circulando constantemente, porque son deseos que se forjaron en la infancia y que dieron lugar a nuestro aparato psíquico. Entonces, han formado una estructura mental que funciona constantemente. Y, por ejemplo, eso se observa en los rasgos de carácter, ¿no? Entonces, esa cuestión de que el deseo inconsciente de alguna manera está funcionando constantemente nos invita a pensar que de alguna manera lo que recibimos o parte de la realidad que recibimos tiene que ver con ese deseo inconsciente. No lo atendemos todo, atendemos información que para nosotros es relevante, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando estamos en la vigilia, esos sistemas funcionan en tándem: lo perceptual, lo que entra, lo que pienso y el deseo inconsciente, ¿vale? Entonces, va a decir Freud, la censura va a evitar que el deseo inconsciente, los pensamientos inconscientes, vayan a la conciencia, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque en esa censura, que está ubicada en el preconsciente, critica a la instancia inconsciente, que es la criticada, y le impide, de alguna manera, manifestarse porque la cree, de alguna manera, inmoral. Entonces, lo que hace esa instancia en el sueño es disfrazar ese contenido del deseo inconsciente y entonces de alguna manera se permite con ese disfraz manifestarse en el sueño. Pero ahora lo veremos hablando de las dos direcciones. Dice Freud que hay dos direcciones en el aparato: la progresiva, es decir, entra un estímulo perceptual, ya sea interno o externo, se pone en conexión con esas huellas psíquicas preconscientes e inconscientes, es decir, recordemos que en el preconsciente está la información que podemos recuperar, por ejemplo, cuando estudiamos algo. Y en el inconsciente está parte de lo recuperable, pero también hay parte de lo constitutivo, de aquello que forma la estructura, y por eso no es recuperable. Si forma la estructura, yo no puedo pensar sobre aquello que me está estructurando, ¿vale? Entonces, hay una imposibilidad lógica ahí, ¿vale? Entonces, dice Freud que en la dirección progresiva todo eso funciona y va hacia el polo motor, ¿vale? El genuino motor del aparato psíquico va a ser el deseo inconsciente, que se asociará tanto con las huellas némicas que están ya en la memoria como con el polo, lo que entra por el polo perceptual. Pero como hemos dicho, no va a pasar el deseo inconsciente a la conciencia, ¿vale? Luego dice Freud, hay una dirección regresiva. Esa dirección regresiva consiste en que el deseo inconsciente que se pone en marcha en el sueño y que es el motor del sueño va hacia el polo motor, pero se lo encuentra cerrado. Y este es uno de los motivos por los cuales vuelve es decir, en vez de ir progresivamente, va en dirección regresiva hacia el polo perceptual. Y dice Freud que entonces eso es lo que permite que se genere el sueño, ¿no? Porque de alguna manera para Freud la dirección regresiva implica descomponer las ideas
que se quieren manifestar pero no pueden porque estamos durmiendo, en el material bruto, es decir, en las en las imágenes perceptuales o en las imágenes de percepción. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por lo siguiente. Dice Freud que primero estamos durmiendo, con lo cual las esclusas de la conciencia están cerradas, ¿vale? No podemos, de alguna manera, el deseo inconsciente no puede progresar porque estamos durmiendo. Segundo, la censura, además, produce unas modificaciones de ese deseo inconsciente y lo produce a través de los operadores que son la condensación y el desplazamiento, y eso permite que al ir desplazándose esa idea inconsciente o ese deseo inconsciente en otras ideas, permite la dirección regresiva. O sea, tenemos un polo que está cerrado, tenemos un desplazamiento de ideas que van desplazando hecho por las huellas némicas, y además, dice Freud, el deseo inconsciente, que es donde están las primeras huellas que están expresadas en imágenes, porque esas primeras huellas se dieron antes de que pudiéramos hablar, que pudiéramos pensar, sino que lo que hacíamos de bebés era percibir. Esas primeras huellas atraen a esas ideas del deseo inconsciente, las atraen hacia sí, y entonces permiten también esa dirección regresiva. Entonces dice Freud, en resumen, que hay dos fuerzas que permiten la regresión. Una es la represiva, ¿verdad?, que atrae el recuerdo infantil inconsciente. En la fuerza represiva, el recuerdo infantil inconsciente lo que hace es atraer las ideas enlazadas a él hacia sí, y como él está, digamos, representado en imágenes, esas ideas se transforman en esas imágenes a él enlazadas. Y después, la otra fuerza es la censora, es decir, la censura empuja a la represión, es decir, lo que hace es mantener esas ideas inconscientes reprimidas. Y eso se ve, como hemos dicho, facilitado por los procesos de la censura, del desplazamiento de la condensación, y porque además el polo motor está cerrado. Entonces, va a terminar Freud diciendo: hay tres tipos de represión: la tópica, la temporal y la formal. La tópica no es más que dónde está ubicado el contenido, es decir, va desde lo inconsciente hacia el polo perceptual, ¿vale? Va el sistema donde está ubicado. La temporal va a decir que son imágenes, o sea, la regresión permite que la idea vaya a imágenes anteriores en el tiempo, las infantiles, reprimidas e inconscientes. Y la formal viene a ser un poco lo mismo, son formas primitivas de expresarse. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que se haya entendido. He intentado condensarlo lo máximo posible. Cualquier cosa o cualquier pregunta que tengáis, por favor, podéis dejármela aquí abajo. Un saludo y buena semana a todos.